Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Isaí Valdivia Ramos y en este caso nuestro grupo va a llevar a cabo la exposición del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Aquí podemos ver la lista de integrantes quienes conforman el grupo número 6, en este caso mi persona. También está Espino Guzmán Guillermo Antonio, Carlos Pereira Milagros, Ramos Ticona Susel y Flora Ramos Miguel. Bueno, aquí también podemos ver, ¿no? En la tabla de contenido respecto a la exposición, ¿no? Están los antecedentes, que es el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, las características, aspectos, obras y finalmente la conclusión. Bueno, para iniciar yo voy a exponer, ¿no?, la parte de los antecedentes del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y para iniciar, recordemos que antes del segundo gobierno de Belaúnde, el Perú estuvo, ¿no?, en un reformismo militar, se puede decir así, ¿no? En donde, pues, los presidentes que tuvimos en aquel momento eran el general Juan Velasco Alvarado y el general Morales Bermúdez. Bueno, respecto a Velasco, pues, él inició su gobierno en 1968, ¿no? A través de un golpe de Estado. Y esto mediante una excusa, ¿no? El escándalo de la página 11, en donde, pues, la IPC tenía una deuda millonaria con el Perú. Y en esta página se encontraban datos valiosos respecto a los precios, a los costos. Y como no se encontraba dicha página, pues como que el general Velasco pensó que Belaúnde estaba a favor, ¿no?, de los norteamericanos. Y ya pues da un golpe de Estado, ¿no? Cabe decir que el gobierno del general Velasco fue un gobierno más que todo nacionalista, ya que expropió muchas empresas norteamericanas, ¿no? Y bueno, el final del gobierno de Velasco se da más que todo con el llamado Tacnazo, ¿no? El 5 de febrero de 1975. Y esto pues se da con un golpe de estado del general Morales Bermúdez, ¿no? Ya que él avisa de que se estaba desviando, ¿no?, del plan del gobierno militar. Bueno, y el gobierno de Morales Bermúdez inicia el 29 de agosto de 1975, ¿no? Y recordemos que si Velasco nacionalizó y expropió las empresas, pues Morales Bermúdez hizo todo lo contrario, ¿no? Él como que quería depender nuevamente del capital extranjero, ¿no? Y él también había dicho que quería, ¿cómo decir?, proponer su plan de gobierno, ¿no? El plan Tupac Amaru, que era corregir los errores que había cometido, ¿no?, Velasco en su gobierno. Sin embargo, no fue así, ya que solamente quería depender nuevamente, ¿no?, de los norteamericanos y eso, ¿no? Y pues esto cosa que en 1976 se produzca una devaluación monetaria, ¿no? En donde pues hubo inflación de los precios y el PBI estaba por los suelos. Esto intensificó las protestas, ¿no?, y las luchas sociales. Y pues como que las personas como querían nuevas elecciones, ¿no?, que convocaran elecciones. Y pues en 1977, Morales Bermúdez anuncia, ¿no?, que dará elecciones en 1980. Algo por lo que se le puede recordar a Bermúdez es por la Constitución del 79, ¿no? En donde el Partido Aprista modifica dicha Constitución, ¿no? Una de ellas, pues, es el voto de los analfabetos, ¿no? Y esto ya podían sufragar. Bueno, ahora voy a explicar la segunda parte, ¿no? En la cual es el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? Y pues podemos definirlo de tres maneras, ¿no? Fue un retorno a la democracia, vínculos con el FMI y un gobierno populista. Retorno a la democracia nos referimos porque tras 12 años, ¿no?, de dictadura militar, ya pues el Perú cuenta, ¿no?, con un gobierno de aspecto democrático, ya que podían sufragar nuevamente la mayoría de personas, ¿no? Vínculos con el FMI, bueno, vínculos con el Fondo Monetario Internacional. Esto básicamente, el FMI ya tenía mucha relación ya con el Perú desde tiempos pasados. Y pues con el gobierno del general Velasco no queríamos depender de esta economía, ¿no? No queríamos saber nada con ella, con esa institución. Sin embargo, Belaúnde como que quiere reconciliarse nuevamente con el FMI. Y pues su gobierno se caracteriza por eso, ¿no? El FMI prácticamente guarda mucha relación con su gobierno. Y también fue el detonante perfecto para que su gobierno pues cayera, ¿no? También un gobierno populista. Y recordemos que para que Belaúnde gane dichas elecciones tuvo que prometer cosas que no pudo cumplir, ¿no? Y en este caso, él prometió crear 1 millón de empleos, ¿no?, a través de un amplio programa gubernamental. Sin embargo, dicha promesa no se llegó a cumplir, ¿no? Características del segundo gobierno de Belaúnde. Bueno, podemos decir que su gobierno se caracteriza más que todo por ser un gobierno de aspecto democrático, en el cual promueve el capital norteamericano, ¿no? Sin embargo, recordemos que, que Velasco quería un gobierno que no sea exportador de materias primas, sino que sea un gobierno industrial. Pero Belaúnde, para obtener los préstamos, ¿no?, del FMI, tuvo que seguir las condiciones
de Norteamérica, ¿no? Del FMI. Y pues para cumplir dichas condiciones, él pues tuvo que aferrarse, ¿no? A no ser un país industrial, sino que tenía que volver nuevamente a ser un país exportador de materias primas. Bueno, para explicar de mejor manera, ¿no?, las características del segundo gobierno de Belaúnde, mi compañero Guillermo Antonio dará una mejor explicación, ¿no?, de el aspecto económico de dicho gobierno, ya que pues habrán como tres aspectos, ¿no?, en los cuales vamos a poner: el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto internacional. Bueno, adelante, Guillermo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Guillermo Antonio Espino Guzmán y en este caso voy a hablar sobre el aspecto económico en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este mismo trató de volver la economía a un sistema más abierto mediante la reducción de barreras a las importaciones, la aplicación de las reformas financieras destinadas a fomentar los mercados privados y la inversión de la orientación estatista del sistema de Velasco. Pero nunca tuvo el nuevo enfoque la oportunidad de llegar muy lejos debido a una serie de problemas macroeconómicos. Como parte del convenio de 1978 del FMI y del repentino auge de los precios internacionales, Belaúnde heredó todos los requisitos necesarios para obtener el sello de aprobación de los préstamos por parte del régimen de Morales Bermúdez, en la forma de una inflación reducida, un presupuesto equilibrado y un nivel favorable de reservas internacionales. De modo que el país dejó de ser industrial para nuevamente ser un país exportador de materias primas, con la finalidad de obtener los préstamos del FMI. Ahora, con respecto a la ortodoxia económica convencional, en aquella época el mundo estaba comprando en cantidad materias primas tales como el cobre, y la empresa encargada de extraer dicho recurso fue Sobre en Perú, y el petróleo en la selva norte del Perú, en la cual la empresa que se encargaba de extraerlo fue Belco Petroleum Corporation. Sin embargo, estas empresas que controlaban la producción no eran peruanas, sino extranjeras, de modo que el Perú obtenía como ganancias los impuestos que las empresas se encargaban de extraer la materia prima. Según Bresser Pereira y Luis Carlos en 2007, en su artículo Nuevo Desarrollismo y la Ortodoxia Convencional, describe que la ortodoxia económica convencional se da a partir del decenio de 1980 en el marco de la crisis de la enorme deuda externa que les sumó poder político a los países ricos. Estos economistas se las ingeniaron para redefinir en términos neoliberales sus recetas para los países en vías de desarrollo. Ahora, hablemos sobre los accesos a los préstamos del FMI. Después de haber cumplido con todos los requisitos del FMI, el Perú pudo acceder finalmente al capital norteamericano. Es aquí donde Belaúnde decide invertir dicho préstamo en lo siguiente: brindó trabajo a la burocracia estatal. Esto, con los préstamos obtenidos, se brindó empleo a la burocracia estatal. Lamentablemente, dichos empleos se dieron mayormente para las personas del partido político y se mejoró el armamento peruano. Se modernizó y se amplió las fábricas de municiones, vestuario y equipamiento de la Fuerza Armada. Se instaló una industria militar de ensamblaje y construcción de vehículos. La inversión en obras públicas. Para la inversión de las obras públicas se gastó una gran cantidad de dinero en hacer estas obras. Como sabemos, Belaúnde era un arquitecto, por lo cual muchas de estas obras se realizaron eran edificios habitacionales, tales como las torres de Limatambo. Ahora, con respecto a la crisis económica, aparentemente todo estaba funcionando en el gobierno de Belaúnde. Sin embargo, surgieron dos problemas principales que afectaron a la economía, los cuales fueron la crisis de 1988, también denominada la crisis de una deuda latinoamericana, y fue un proceso en donde las instituciones encargadas de prestar dinero entraron en detención debido a la gran deuda de los países latinoamericanos y el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño golpeó entre 1982 y 1983 a las costas del norte del Perú. Los daños en la infraestructura vial y en la agricultura fueron muy importantes, hasta el punto de provocar un descenso del PIB cifrado en un 6%. La inflación, debido a esto, subió a un 135% en un solo año. Bueno, continuando con la exposición,
Yo soy la integrante Milagros Carpio Pereira y voy a exponer la parte de aspecto social. En el aspecto social, de Sendero Luminoso, el elevado endeudamiento externo ha ocasionado la crisis del 92 y el exceso de préstamos también ha originado las protestas en todo el Perú. Es aquí donde, sin embargo, una de ellas es la más resaltante, porque el Sendero Luminoso, el cual agravó aún más la economía del Perú. En esta parte vamos a explicar sobre el terrorismo, que como sabemos ya el Sendero Luminoso ya existía desde la época del gobierno militar de los años 70. Aquí es donde esperaron la ocasión propicia para iniciar lo que llamaban la lucha armada o la guerra popular, y ahí es donde el retorno surgió, ¿no? La democracia. También el Sendero Luminoso ha logrado revelar fallas geológicas muy profundas, sobre las cuales se habrá reconstruido, ¿no? El régimen democrático a partir de 1980. Si algo le resultaba indispensable al Partido Comunista Sendero Luminoso era que su proyecto sobreviva, ¿no? Y avance construyendo un enemigo a su imagen y también a su semejanza. Lo cual primero era de las mentes de sus militantes y luego del país. Bien, la respuesta del gobierno ante el creciente accionar del Sendero Luminoso en sí fue lenta. Aquí es donde para algunos voceros del gobierno solo se trataba de avigueos, que son los ladrones de ganado, o también a las personas insanas, ¿no? Que necesitaban de tratamiento psiquiátrico. Y ahí fue donde precisamente a partir del año 1983, cuando Sendero Luminoso, en respuesta a la represión militar, llegó a intensificar su campaña, para que así se pueda imponer un terrorífico régimen de violencia extrema en el surandino, y de ese modo también asesinando indiscriminadamente a miles de campesinos, profesionales, comerciantes y autoridades locales. También aquí no se trata solo de errores, excesos o limitaciones de los diferentes actos directos o también indirectos del conflicto. El país, sus instituciones y su régimen político habían exhibido en esos años nuestros lados más oscuros, que no habían logrado ser incorporados a la dinámica de la representación política. Sendero Luminoso en sí surgió y logró presencia en los límites no representados de nuestra sociedad. Y en otra parte, aquí es donde las reiteradas violaciones de los derechos humanos, ¿no? En las regiones de conflicto, los crímenes y abusos no divulgados de efectivos militantes y policías peruanos, así como los de Senderos Luminosos, llegaron a convertir al gobierno de Fernando Belaúnde en uno de los violentos de la historia del Perú. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con el aspecto internacional. Recordemos que Belaúnde había sufrido un golpe de Estado en 1968 por el general Velasco, de modo que sería encarcelado por motivos del Acta de Talara. No obstante, Belaúnde fue exiliado en Argentina por muchos años. Entonces, Belaúnde estaría en deuda con el país argentino. El 2 de abril de 1982, el gobierno militar de Argentina ocupó las Islas Malvinas. En consecuencia, la reacción británica no se hizo esperar, advirtiendo tan seria amenaza para la paz de América Latina. Belaúnde propuso el 11 de abril una tregua para discutir los términos de un arreglo. El apoyo y adhesión del presidente Belaúnde a tales necesidades fue total, y sin titubeos se decidió como más realista y discreta la opción de enviar los Mirage 5 y sus sistemas de armas como misiles, la NOR S-30 de aire y superficie. Todo indica que habían sido 10 aviones de la flota de 32 existentes en el Grupo 6 de Chiclayo al norte de Lima. Lamentablemente, nuestros compatriotas argentinos perdieron dicho conflicto armado. El conflicto con Ecuador se produjo el 22 de enero de 1981 por la invasión ecuatoriana al territorio peruano.
Este también culminaría el 21 de febrero del mismo año. Tenemos aquí la falta de delimitación territorial. Este incidente fronterizo fue provocado por la presencia del ejército ecuatoriano que había sobrepasado la línea de cumbres de la cordillera de Oconto. La inspección llevada a cabo por el mayor de las Fuerzas Armadas, Manuel Polanco, dio a conocer que se encontraban 3 instalaciones militares ecuatorianas que estaban fuertemente armados, lo cual constituyó para el Perú y América Latina un serio motivo de preocupación. También tenemos al término de falsa paquilla. Este término fue acuñado por el presidente Belaúnde al territorio que había ocupado los ecuatorianos, de modo que se podía distinguir fácilmente del territorio paquilla, que sí era legal según el protocolo de Río de Janeiro en el año 1942. Eso es todo, profesora. Muchas gracias. Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Miguel Jairo Javier Ramos y en esta ocasión me ha tocado exponer lo que es las obras que realizó Fernando Belaúnde Terry. Bueno, iniciando esta parte, ¿no? Donde una de las obras fue la expansión vial en la selva, donde esta obra se realizó en su primer gobierno, ¿no? Donde brindó una infraestructura vial de acceso inmediato, donde esta quiso romper el ambiente de la selva, exclusivamente de la selva central, en los departamentos de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. Otro es en lo que es la carretera marginal, que también es conocido como troncal. Es un importante proyecto vial de Sudamérica, donde conecta las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador, Perú, Guayana de Venezuela y de Bolivia. Otro es lo que es el que impulsó la vivienda particular. En lo que es la hipoteca social, más que todo era unir los fondos nacionales de vivienda con recursos de ahorro privado, ¿no? Y ello se dio lugar a la amplitud de la obra habitacional. En lo que es el Banco de Vivienda, ¿no? Se realizó una ágil y eficiente administración de hipoteca social y financió las obras de urbanización. Ahí fue donde hubo la instalación de servicios de agua potable, ¿no? Desagüe y electricidad. En lo que es el Banco de Materiales, es más que todo una institución singular creada para otorgar préstamos a familias populares, ¿no? Para que ellos puedan hacer su vivienda, construir su vivienda. Otro es el Quincenio de la Educación, donde promulgó en una ley de su reforma educativa, ¿no? Y obviamente desechando todo lo que nos había dejado el gobierno militar, ¿no? Que fue en 1972. Esta en su gobierno, que es de 1980, ¿no? Donde nos explica que solo de 85 de cada 100 niños de 6 a 14 años asistían a la escuela. Y que en 1985, después, ¿no? Lo hacían 96, ¿no? Y adicionalmente que la matrícula subió a un 4.3% anual. ¿Esto en qué nos ayudó? Bueno, que el resultado de la lucha contra el analfabetismo fue también muy importante, ¿no? Porque logró ser reducido un 55% durante ese gobierno, de 1980 a 1975. Que en el campo de la educación, otros que en el campo de la educación superior pasó de 50 a 72 establecimientos distribuidos de diversas ciudades del país, ¿no? Otras que se construyeron en todo el país 23.000 aulas, 11.000 por cooperación popular y 6.000 por ministerio. Y otras tantas por la Cordel. Otra es que el número de escuelas inauguradas superó lo que habían hecho anteriormente en gobiernos, ¿no? Ya. Y por último, una de las obras también es en el servicio de salud, ¿no? Donde después de que colapsó,
¿no? Todo lo que es hospitales, centros de salud, postas sanitarias, se encontraron en alarmantes deterioros en la cobertura de servicios, ¿no? El gobierno, sin embargo, pudo revertir esta situación, ¿no? Mediante la racionalización del gasto. Bueno, esta más que todo es el que el número de hospitales aumentó, ¿no? De 330 a 345, ¿no? En casi todos los hospitales de Lima y de provincias, ¿no? Fueron ampliados y equipados. Otra es destacar que la función del Hospital Regional de Quitos y la inauguración de la primera parte de la institución de enfermeras neoplásicas, ¿no? Con últimos adelantos científicos. Esto es lo que abordó todas las obras que pudo realizar. Gracias. Bueno, para concluir con la exposición, en este caso, ¿no? Voy a dar una breve conclusión, ¿no? Del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y bueno, en síntesis, ¿no? Podemos decir que su gobierno no fue un gobierno sencillo de afrontar, ya que pues cuando él recibió el gobierno, ¿no? El Perú estaba con una gran crisis económica, una gran crisis social y pues una gran crisis política, ¿no? Y aparte también, bueno, sabemos, ¿no? Que Belaúnde tenía pues, ¿cómo decir? El objetivo, ¿no? De mejorar el Perú, pero sin embargo hubieron factores que no le permitieron. Por ejemplo, ¿no? La crisis del 82, la deuda latinoamericana fue uno de los factores, ¿no? Que hicieron que el gobierno de Belaúnde terminara, ¿no? Y aparte el fenómeno del niño también en ese año, que fue pues un fenómeno que afectó fuertemente, ¿no? A la economía, ¿no? Es que era. Y pues ya para 1984, la deuda peruana ya era alrededor del 85% del PBI, a comparación del promedio del 54% de Latinoamérica. O sea, prácticamente era una cantidad enorme, ¿no? Y esto hizo que el FMI que caracterizaron, ¿no? al Perú como un valor deteriorado. En otras palabras, ya no les iban a brindar préstamos al Perú, debido a que no se pagaba la deuda correspondiente. Es más, en gobiernos posteriores, por ejemplo, la de Alan García, solamente se pagaba el 10% de las exportaciones. Y pues, obviamente eso va a enojar a la FMI, ¿no? Ya que no se pagaba lo que debía ser correspondiente, ¿no? Y bueno, en otras palabras, podemos decir que el gobierno de Belaúnde, pues, fue un gobierno el cual simplemente agravó más la deuda externa. Se tenía pensado promover el capital norteamericano, claro, ¿no? Ese era también uno de los objetivos, ¿no? Tener préstamos del FMI. Pero, pues, al fin y al cabo, solamente, como otros gobiernos anteriores, logró agravar la deuda externa. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan buen día.